Ya, ahora sí, voy a partir de nuevo. Hola, ¿qué tal? La semana pasada les decía, o la clase anterior estuvieron hablando de redes. Hoy día vamos a seguir avanzando con las redes, vamos a conversar un poco más de lo que son los protocolos y vamos a revisar, empezar a ver cuáles son los elementos que componen una red. Por ejemplo, más de alguno puede haber escuchado hablar de un switch, de un router. Cuando llegan a, uno contrata en alguna casa, en una oficina, un servicio de internet, a Claro, al quien sea, le pasan un router, le pasan un modem, le pasan un hub. ¿Y para qué son y para qué sirven? Es lo que vamos a averiguar hoy día. Vamos a partir, sí, con algo más básico, del nivel de la capa OSI más abajo. Y es del protocolo IP. Yo supongo que más de alguno ha escuchado hablar del IP, del TCP/IP, la dirección IP del computador. Bueno, qué diantre. La dirección IP se refiere a un número que identifica en forma unívoca a cada uno de los elementos de la red. Ahora, cuando se definen estos elementos de la red, se define un protocolo, es decir, una convención de nombres, una convención de usos, y eso es el IP. Es un protocolo de Internet que fue creado por una institución y publicado en el RFC 791 y consiste básicamente en que contempla el uso de una red, o sea, de un código numérico de n dígitos, y la confección o el envío de datagramas como lo que ustedes ya conversaron antes. Ahora, el IP por sí solo tiene algunas falencias, ¿ya? Porque si bien es cierto, da una muy buena identificación del host, del punto en la red, pero tiene algunos problemas porque hay ciertas condiciones del envío y de la recuperación del paquete que lo tornan ineficiente. Ahora, esto del IP es publicado en el RFC 791. ¿De dónde viene esto? Los protocolos TCP/IP van siempre mejorando y cambiando en el tiempo. Los protocolos en general van cambiando. Y para transformarse en convenciones conocidas por todos, existe un grupo de trabajo de ingeniería que se dedica a administrar el conocimiento de TCP/IP. Crece con el aporte de todo el mundo, de todo aquel que quiera participar y proponer algo. Y esta organización es quien los junta, define, evalúa cuáles tienen sentido y cuáles no, y empieza a publicar ciertas variaciones o ciertas actualizaciones. Entonces después los interesados, o los distintos constructores de software, de redes, de hardware, empiezan a tomar las últimas versiones porque ese es el estándar que se empieza a generar de facto. Ahora, las publicaciones son reportes que lo que hacen es que proponen la modificación planteada o la definición hecha, y esos reportes tienen un número y se llaman RFC. En la práctica es un request for comments, o sea, es una solicitud de comentarios y que tiene un número. Y esa es la forma en la cual se publican estas cosas. Y por eso es que está todo el mundo al tanto, y cuando alguien dice, salió una versión nueva del TCP/IP o alguna variación, ¿por qué saben, por qué se publica, por qué se hace famosa, por qué todo el mundo lo conoce? Básicamente porque se liberó este RFC con la definición y la gente empezó a hacer observaciones de manera tal de que en versiones posteriores se actualice. Todas las publicaciones a propósito de protocolos de red manejan el mismo protocolo. La definición del protocolo UDP está en el RFC 768, la del IP en el 791, la del TCP en el no sé cuánto, porque está justo la cámara, ahí, en el 793, etc. Esa es la convención. Esto era un dato al margen. Ahora, el servicio de TCP, o sea, la calidad del servicio, va a poder tener una transmisión de información de calidad, se tienen que considerar ciertos requisitos. Hay que garantizar que el mensaje llegue a destino. Hay que garantizar que si los mensajes sean entregados del mismo orden en que son enviados. Es decir, si yo mando, no sé, un gran documento en muchos pedazos pequeños o una secuencia de conversaciones, tiene que mantener el orden de salida. Hay que entregar a lo más una copia de cada mensaje, soportar arbitrariamente despachos largos,
sincronizar al emisor con el receptor, aplicar flujos de control y soportar múltiples aplicaciones usando la red. Se espera siempre que una comunicación cumpla con estas cosas. ¿Por qué? Porque en el uso se van apareciendo que son necesarias. Minuto, ¿me escuchan, verdad? Sí, profe. Ya, gracias. Ahora, eso tiene que ver con el TCP/IP. Y TCP/IP, como ya lo vieron hace unos días atrás, TCP/IP es la combinación del protocolo TCP con el IP. Es decir, se utilizan las direcciones IP, con toda la definición asociada que tiene detrás, y se utiliza el protocolo TCP, que tiene que ver con la forma de enviar los datagramas, con la exigencia de una respuesta del receptor de que lo recibió bien, etc. Por eso se llama TCP/IP, es la convención o la fusión o el uso de ambos protocolos en forma coordinada. Ahora, cada vez que se hacen conversaciones o se envía información entre dos puntos, entre dos paquetes distintos, se utiliza una dirección en el destino y se utiliza un puerto. ¿Qué es un puerto? Es básicamente un lugar donde llega un datagrama. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren mandar un paquete desde su casa a la facultad, por ejemplo. Si ustedes lo mandan por, no sé, por Chile-Express, por ejemplo, ustedes van a poner en la dirección del paquete, van a poner Bochef 850, no. ¿Cuánto es el número de Bochef? 850 y 850, 851. ¿verdad? Ya. Es que, sorry. Mucho tiempo en cuarentena. Y sin ir a la facultad. Ya, mandan Bochef 840, pero el paquete lo van a entregar en la puerta, no sé, en recepción, en portería o en el laboratorio de química, por decir algo. Todos están dentro del Bochef 850, pero son distintas puertas de acceso. Entonces ustedes cuando escriben en el sobre para enviarlo, es Bochef 850, acceso principal, o Bochef 850, edificio de química. Haciendo la analogía, ese edificio de química, acceso principal, son los puertos. Entonces cuando se establece comunicación entre dos aplicaciones y empiezan a transmitirse información, el receptor abre una puerta de entrada, o un puerto de entrada, y el otro envía los mensajes hacia ella. ¿Cuál es la gracia? La gracia de eso es que no llegan todos los mensajes a la misma puerta. Entonces, como llegan a puertos distintos, permite la sincronía o la paralelización de envíos de información y hace que la comunicación sea más efectiva en cuanto al uso que se hace del paquete que se está recibiendo. Entonces, las aplicaciones escuchan por puertos definidos, predefinidos. En la facultad se le dice a todos los que trabajan en el edificio de química que los paquetes para ellos se reciben en recepción del edificio de química. Para todos los que trabajan en servicios, es acceso principal, etc. Los puertos se identifican por un número que es un número entre 0 y 65.000, que son los puertos disponibles. Entonces, cuando uno escribe una dirección, termina indicando cuál es el puerto exacto de conexión. Y se define adicionalmente un socket como una combinación de un IP, un protocolo de transporte y un puerto. Entonces, un socket para llegar a la facultad va a ser Bochef 850, Chile-Express, acceso de química. Eso es un socket. Toda la dirección completa. Ejemplos de puertos que utilizan algunas aplicaciones. El FTP. Yo no sé si todos han usado FTP, pero FTP es un protocolo para transmisión de archivos. Entonces, este programa, que es un programa en el emisor y uno en el receptor, siempre envías los paquetes por el puerto 21. Entonces, la información sale dirigida al puerto 21 y el receptor sabe que en el puerto 21 está recibiendo archivos. Entonces, un procesador se puede dedicar a eso mientras el resto sigue haciendo lo que estaba haciendo. Y así pasa con otros. SSH, el Telnet, el SMTP, que es correo, o el HTTP, que es las direcciones para el browser, el 8080, que es del Tomcat, etc.
cada aplicación define o predefine o propone o sugiere un puerto distinto que es el que ella va a utilizar. El administrador del sistema puede decidir cambiarlo y decir, sabes que en realidad el Tomcat ya no va a hablar por el puerto 8080, sino que va a utilizar un puerto distinto. Eso es resorte de cada uno, no tiene ninguna importancia, yo lo puedo cambiar. Pero los que vienen predefinidos hacen más fácil las configuraciones. Pues, o sea, estar inventando la rueda, si alguien ya la inventó, no tiene mucho sentido. Otros protocolos que hay, voy a pasar rápido porque eso es como para que sepan que existen. Está el protocolo UDP, que es el User Datagram Protocol, que está en otra referencia, que ya hablamos de qué se trata. Es un protocolo distinto, es poco confiable porque tiene sus pautas de acción no tiene la confirmación en el transporte de los datagramas, por ejemplo. Se utiliza para algunas aplicaciones como el DNS, el buzón de voz, el Vox IP, la telefonía a Internet. El Internet Control, que es otro protocolo, y se utilizan para cosas distintas. De todos los protocolos que hay algunos que tienen un uso inmediato en ciertas cosas y otros que en realidad, por ser más simples, se utilizan para tareas menores. Por eso es que existen tantos. El Ethernet, que es probablemente uno de los más conocidos o más populares, les puede sonar, tiene que ver con un protocolo de red de área local, el cual definía cómo se usaba desde el cable coaxial hasta la transformación de paquetes. Cuál es el tamaño de un datagrama, cuál es la estructura de un datagrama, etc. Ese es el Ethernet. De hecho, ustedes pueden haber visto los cables coaxiales que se utilizaban para el telecable, por ejemplo. Eso era el medio de comunicación típico del Ethernet. ¿Dudas, inquietudes, angustias? ¿Estamos bien? Ok. Traten, si quieren, si alguien tiene una duda o una pregunta, no se hagan problema en interrumpirme, pero pónganse el micrófono y hablen, porque si levantan la mano, yo entre que miro la pantalla y miro las manos, se me van a pasar de largo. Así que prenden el micrófono y me hacen algún seña, ¿ok? Las direcciones IP. ¿Están acabando las IP? Bueno, ustedes ya saben que una dirección IP es un paquete que consta de 4 números, 4 bytes, y esos son los que direccionan un lugar, un host dentro de una red, un elemento. Dado que eso es así, el número es un número finito que eventualmente se podría acabar. Y eso genera un problema porque en el mundo actual, donde mi reloj tiene una dirección IP porque se conecta, donde el teléfono tiene una IP, donde mi monitor cardíaco tiene una IP, ya tengo como 4 IP yo encima del cuerpo. Y eso más otras cosas que hay, más el PC, ya hay otra más. Entonces, si cada persona tiene 4 direcciones IP, multipliquemos 4 por el número de habitantes de la Tierra y es seguro que se van a acabar. Entonces, se pueden acabar las direcciones IP. En los 90 se levantó la mano y se dijo, oye, hay un problema, se nos van a acabar las IP, y las IP se entregó el último paquete de direcciones disponibles para hacer uso, las cuales todavía no se acaban porque en algunos casos quien tenía una dirección IP cerró y la entregó a un tercero, a otro que llegó y se la apropió, comillas. Es como cambiar el número de teléfono, ¿ya? Se me acabó, yo ya no tengo mi teléfono, lo vendo y otro usa el número de teléfono, por ejemplo. Y se han creado otros mecanismos alternativos para ampliar los números disponibles. Por ejemplo, un NAT. Y el NAT es un NAT, dejémoslo así, de ahí les cuento que es un NAT. Y están los NIC. El NIC, que es el registro de IP de cada país. En Chile deben haber escuchado hablar de NIC Chile, que es la administración de las direcciones de Chile, el .cl, que lo administra la facultad a través del Departamento de Computación. La primera opción para ampliar el
IP, este mono que están viendo no está en los diagramas, o sea, no está en la PPT, es para que lo vean y les quede claro nomás, ¿ok? Ese es mi teléfono, ¿eh? Un segundo. Ya, perdón. Un NAT, o una central telefónica. Yo supongo que todos están familiarizados o conocen las centrales telefónicas, ¿verdad? La central telefónica es exactamente la misma problemática, o los números telefónicos, es la misma problemática de un IP. En Santiago, por ejemplo, o en Chile, los dígitos telefónicos tienen 8, o sea, los números telefónicos, perdón, tienen 8 dígitos, 9 en realidad con la región. Pues bien, eventualmente esos 9 dígitos me permiten trabajar con 999.999 números telefónicos. Pero si yo necesito más, lo que se hace es que se instala una central telefónica que me permite tener anexos hacia el interior. Entonces, en las empresas habitualmente, que tiene un gran número telefónico, llegan todas las mensajes a la central telefónica y la central telefónica se preocupa de distribuir y de multiplexar las señales en todos los anexos al interior de la compañía. Porque entre costear un número telefónico y costear 1000 números telefónicos distintos, hay dos problemas. Uno, que me sale más caro. Dos, que no tengo la disponibilidad de números que tengan un sentido. Entonces se genera esta situación. A nivel de IP pasa exactamente lo mismo. Existe un conjunto de números IP y hay dispositivos intermedios, que es el NAT, que lo que hace es que identifica los puertos locales y hace la traducción, de manera tal de que en mi oficina o en mi empresa yo tengo solo una dirección IP, pero el NAT que está en la entrada es quien se encarga de multiplexarlo. Es decir, aumenta y me permite que todos los dispositivos, todos los puntos de la red que están ahí, salgan solo por una única dirección IP. Por ejemplo, los que tienen IP en la casa o tienen internet en casa, tienen solo un dispositivo, una sola entrada. Pero en esa entrada se conectan todos los teléfonos de toda la gente de la casa, o los PC de los que están en la casa, o los televisores, o en fin, todo lo que sea, tablet, da lo mismo. Entonces, hay un dispositivo que es capaz de entregarle a cada uno de estos dispositivos de red, entregarle un número y una dirección IP única y exclusiva al interior. ¿Ok? Pero hacia afuera se ve siempre una única dirección IP de entrada. Eso permitió cambiar aumentar los IP, porque en realidad ya no necesito tener una IP por cada teléfono. Basta con tener una IP que dé a la casa y a la puerta de la casa se multiplican para todos. Ahora, eso marca la diferencia entre una IP local y una IP pública. ¿Por qué? Porque la IP local es la que se va a dar al interior de la casa, o de la oficina en este caso, que es un número propio que es irrepetible dentro de la casa o de la oficina, pero que no tiene ninguna validez al exterior. Es decir, cuando uno está parado a este lado, cuando uno está parado ahí, en la red pública externa, el número que tiene alguno de los equipos acá, en realidad ya no tiene ninguna validez. Si yo aquí le escribiera un mensaje a la IP interna, el mensaje no llegaría a ninguna parte. ¿Por qué? Porque lo que se usa aquí es que va la dirección de la oficina, del NAT, y después lo traduce para adentro a lo que corresponda. Ahora, por ende, las IP locales, se podrían repetir. Porque si yo de esta misma red me conecto a otra red local, donde aquí hay un NAT, disculpen la letra, pero está difícil esto. Y aquí hay equipos. Este NAT
distribuye IP locales a cada uno de los que están dentro de su red. Es decir, parte por el 1, el 2, el 3. El NAT que está acá hace lo mismo. Este es el 1, el 2 y el 3. Entonces, la dirección IP 3 va a estar acá también. Y se van a repetir. Pero en realidad no son el mismo equipo. Y en realidad no importa. Porque estos que están aquí van a ver a la dirección 3. Pero no ven, estos no pueden ver al 3 que está aquí. Entonces, eso hace que las direcciones locales, las IP locales, se puedan repetir, pero no así las públicas. ¿Me explico? ¿Dudas, inquietudes, angustias? Sigo. Profe, Dígame. ¿eso no haría más difícil de rastrear la IP? Eso, claro, hace más difícil de rastrear la IP, efectivamente. Porque uno puede llegar fácilmente al NAT. Claro. Y al interior, después, Pero de ahí, en combinación con el NAT, uno puede identificar cuál es el equipo al interior, pero es más difícil. Sí. eso. ¿Sí? Gracias, profe. No, está bien. Una pregunta. Diga. En el caso de los celulares que ya al conectarme a un Wi-Fi me da un IP, ¿cierto? Pero cuando yo salgo y uso el internet que tiene el mismo chip, la empresa compañía móvil cambia el IP. Entonces Claro, de hecho, efectivamente, si tú estás con tu teléfono en un lugar y tomas un Wi-Fi del lugar, se te va a asignar un número de forma dinámica. Cuando tú, voy a volver atrás. Me dejen tratar de borrar. No sé cómo se borra, filo. Cuando tú estás en un lugar, se te asigna una dirección IP y es controlado por el NAT que está ahí. Ahora bien, si uno se cambia de red y por Wi-Fi tomas un número te conectas a una red diferente, lo que va a pasar es que la red diferente te va a asignar un nuevo número IP. Entonces, si yo me conecto, por ejemplo, en la red de mi casa y mando un mensaje a alguien en la red externa, y si alguien quiere saber de dónde salió la IP, va a poder saber que salió de mi casa. Eso lo puede saber. Pero no va a poder saber, y va a saber que dentro de mi casa fue con la dirección IP 2. Pero resulta que si yo no estoy en mi casa y me desconecto, y me voy a otro lado, cuando llegue alguna visita y se conecta a la red de mi casa, se le va a asignar el número 2. Entonces, el 2 de hoy día no es el mismo 2 de ayer. Y eso hace más complejo el rastreo. Aunque sí van a llegar a mi casa. Eso sí va a ser un dato. ya, ¿Sí? bueno, gracias. Dale. ¿Está bien? ¿Era la duda? Sí, gracias. Súper. Ahora, lo que yo les estaba mostrando, ¿cómo funciona el NAT? Bueno, es lo que hemos estado conversando. Cada uno de los equipos participantes, lo que hace es que se comunica a través del NAT y el NAT es quien habla hacia el exterior. Los NAT funcionan de dos formas, en forma estática, donde existe solo una IP de salida, o bien dinámica cuando existe más de una IP de salida. ¿Qué significa que sea dinámica? Que la conversación que este equipo sostiene con alguien acá en la red, en ocasiones sale por esa dirección IP y en ocasiones sale por esta dirección IP. Entonces podría hacer uso de los dos, pero eso lo administra el NAT y eso depende de las capacidades físicas del dispositivo que se haya instalado. Pero funciona. ¿Sí? Eso es como para no colapsar como la línea, por decirlo de alguna manera. Que hay dos. Claro, porque si yo acá ponle que tenga 100 equipos en mi red interna, y si todos tienen que salir por la 1,
tienen que salir de a uno, no hay alternativa. Pero si tienen dos puertas, o dos direcciones IP, pueden salir por cualquiera de los dos. Entonces, en ocasiones salen por el que está más desocupado, tienen la fila más corta, por ejemplo. Y eso hace que la velocidad acá, sea mucho mayor que con dos entradas que solo con una. Oye, les propongo hacer un protocolo. Cuando me pregunten algo, que está súper bien, después me dicen, ok, ya, y para saber qué recibieron, ¿ok? Ok, profe, gracias. Gracias. Ya, direcciones y nombres. Esto es simpático. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo es una dirección IP, que es un número, o sea, un grupo compuesto por 4 números, que van entre el 0 y el 255. Ahora, una dirección IP no es fácil de recordar. O sea, para un humano no. Entonces, es más fácil decir, conéctate al www.bancochile.cl que al 214.155.34. Es como que nosotros nos habláramos por el root. Entonces, me resulta mucho más fácil acordarme el nombre de Manuel, de Iván Meneses, en fin, de las personas, en vez de acordarme de su root, ¿verdad? Entonces, dado que uno como persona se acuerda de nombres, de palabras, más que de números, existe una aplicación que lo que hace es la traducción. En el fondo, tiene una tabla donde está la IP y el nombre. Entonces, cuando yo, persona natural, hablo de bancodechile.cl, esta tabla lo que hace es saber que es el 1.5.32.8. El software y las aplicaciones entienden números. Entonces, con eso, el protocolo de red funciona. Y con esto, funciona yo, como persona. Entonces, ese es el tema, una tabla. Y esa aplicación que trabaja eso es el DNS. Ahora, cuando partió el Internet, habían pocas direcciones IP y se mantenía esta tabla donde estaba dirección IP y el nombre, ¿verdad? Y eso, cuando empieza a aumentar la cantidad de hosts en la red, hace que la tabla empiece a crecer. Entonces, por eso es que cuando se expande la red, la primera solución son las páginas amarillas. Las páginas amarillas en cuanto a tener un gran archivo o una gran lista donde estén todas las direcciones y estén todos los nombres correspondientes. Sin embargo, esos son muchísimos. Entonces, como son muchísimos, significaba que cada elemento, cada host que tenía que hacer mantener una comunicación con otro, conectarse a la internet para llegar a otro lugar, tenía que tener guardado todos los números de la internet, lo cual era complejo y muchas veces infactible, porque significaba que cada cierto tiempo tenía que recuperar una actualización de este listado, de esta guía telefónica, estas páginas amarillas en realidad se llama, para poder saber quién es quién. Entonces, como eso era muy complejo, se creó lo que se conoce como el DNS. El DNS es básicamente una base de datos distribuida que en mi PC guarda un segmento pequeño, en el PC de la facultad guarda otro segmento, y así sucesivamente. Entonces, entre todos los componentes de la red, todos tienen un segmento de estas páginas amarillas, de esta tabla de equivalencias entre el nombre y la dirección IP. Entonces, al mantener esas dos tablas y estar distribuida por todos lados, yo no tengo que tener todas las IP del mundo, porque si necesito uno, salgo a preguntar, ¿verdad? Y tengo solo guardadas las que a mí me interesan o las que más utilizo. Y eso ya hace que mi tabla sea más pequeña, sea más manipulable, sea más rápido encontrar un nombre, etc. Un montón de consideraciones. Entonces, el DNS es que se encargó de esto. ¿Y qué hace?
como les decía recién, traduce de lenguaje natural a identificadores binarios. Un servidor de nombres es un programa que tiene esta equivalencia, ese es el DNS. Contienen información, bueno, etc. Esto es lo mismo que les acabo de comentar. Ahora, el DNS, para la definición de nombres, se utilizaron ciertas convenciones. Por ejemplo, las extensiones. En el gráfico que está a la derecha, pueden ver que hay un árbol y existen varias extensiones, com, edu, gov, mil, etc. CL, ARG. Entonces, cada uno de ellos responde a un grupo de nombres o de direcciones IP que están disponibles para ser accesados o que componen la red. Así, cuando partió esto, partió con el .com. ¿Alguien sabe lo que significa el .com? No. ¿No? Bueno, el .com viene de comercial, de commerce, de comercio. ¿Ustedes saben quién hizo la primera venta de e-commerce en el mundo? La primera, no creo que lo sepan, así que se la voy a contar al tiro mejor. La primera venta de internet de e-commerce, es decir, a través de página virtual, la hizo Pizza Hut el año 94. Y ese era comercial, entonces sacó su sitio y era .com. Después empezaron a definir otras convenciones. .edu es todo lo relacionado con educación, las universidades, etc. Entonces lo que se hizo en su momento, como estaba pensado, era que en .com estaban las diferentes tiendas comerciales, Pizza Hut, qué sé yo, Ripley, Falabella, etc. En Edu iba a agrupar a todas las instituciones educacionales, universidades, colegios y otros. El Gov viene de gobierno, Mil es militar, y así sucesivamente. Pero esta cuestión creció mucho, y como creció mucho se empezaron a hacer algunos ajustes, y se empezaron a crear nuevas definiciones. Entonces, por ejemplo, aparece el .cl. A alguien se le ocurrió decir, oye, pero hagamos que creemos estos dominios por países. Y en Chile salió el .cl, en Argentina el .ar, .p en Perú, PE en Perú. Y así se va completando toda esta estructura. Ahora, cuando uno crea un dominio, yo puedo acceder a algún nombre que puede tener cualquiera de esas definiciones. O sea, da lo mismo si es comercial, si es educacional. O sea, yo no tengo por qué ser una universidad para tener un dominio .edu, por ejemplo. No tengo por qué vender para hacer un .com, ¿verdad? Entonces lo que están distribuidas así. Entonces, en Chile ocurre que como el .com era lo más popular, o fue lo primero que se instauró en la mente de las personas, todas las empresas comerciales tendieron a crear su dominio .com. En Estados Unidos también. Entonces hoy día encontramos dominios de, no sé, falabella.com, no, en la tienda de la esquina.com y Toys R Us, no, ya no existe Toys R Us, Macy's.com. Entonces, a nivel de internet están al mismo nivel. Y los dos son entes comerciales que en realidad es con base en Estados Unidos. Entonces en Chile aparecieron instituciones que, si bien no tenían el .com que querían, crearon el .cl, que es de Chile. Entonces al final funciona y siguen teniendo negocio de la esquina.cl, y eso da una referencia de dónde está. Después vino la administración, o en esa época vino la administración del NIC, del dominio .cl, que es el que se hace en la universidad. Entonces, si yo quiero un dominio .cl y quiero registrar Iván.cl, entonces voy a tener que ir al NIC, ver si está disponible Iván.cl y lo puedo comprar para poder usarlo en lo que yo quiera. En otros países lo hicieron distinto, tal vez porque se incorporaron más tarde a todo esto que nosotros en Chile, pero, por ejemplo, en Argentina y en Perú pasa que una empresa llamada XX es .com
y .ar. ¿Por qué? Porque en realidad es una empresa que se llama XX, que se dedica al sector comercio en Argentina. En este gráfico, aquí estaría Argentina, y dentro de él tiene comercio, educación, gobierno, y así una subdivisión mayor. Entonces, en los sitios de Argentina uno puede identificar a qué se refiere. Cuando uno trabaja nosotros en la empresa tenemos oficinas en varios países, como en 5 países. Y resulta que nosotros cuando partimos con InMotion.cl, porque era una empresa en Chile. Después nos fuimos a Argentina, y la verdad es que comercialmente nos generó un problema el ser.cl, porque resulta que a los empleados de Argentina tenían un correo que era pgonzalez@inmotion.cl. Entonces un argentino que fuera .cl estaba como muy lejos. Después pusimos una oficina en México y nos pasó lo mismo. O sea, hablar de inmotion.cl estaba tan lejos que era como extraño, hasta generaba rencillas o diferencias en cuanto a la animosidad con que la gente recibía hasta a nuestra gente, aunque fueran locales. Entonces lo que hicimos fue que optamos a un dominio.com, como ese. Y ahora, un inmotion.com está ocupado, así que buscamos otro similar. Y cuando uno llega con el .com a Argentina, a México, a Chile, a Perú, a Brasil, hasta lo mismo, ese es un nombre internacional, por decirlo de alguna manera. Entonces, en realidad, se eliminó todas esas suspicacias que eventualmente aparecían. Es increíble, pero al final todo esto funciona cuando hay personas detrás, o porque hay personas detrás. Profe, Dígame. ¿el dominio se compra o es gratuito? No, los dominios se compran. Yo compro, esto es un mercado, como cualquier otro, diría yo, y si a mí me interesa, por ejemplo, tener el dominio ivan.cl, yo me conecto a la página de Nick Chile, hay otras, GoDaddy, que también hace lo mismo, y pregunto por la disponibilidad de ivan.cl. Si está disponible, lo tomo y pago una cuota anual, mensual, bianual, 1 o 2 años, lo que sea. Entonces lo compro y me quedo con el nombre, es mío. Ahora, el tener el dominio, tener ivan.cl, no significa que tengo una página donde aterrizar, una cuenta de correo. Es otro problema distinto. Son dos cosas distintas. Uno es el frontend, la cara, el ivan.cl, y otra cosa es la computación que está detrás. Pero se compran. De hecho, las grandes empresas tomaron la precaución de comprar todos los dominios que usaran su nombre. Coca-Cola.cl existe y pertenece a Coca-Cola Company. Qué sé yo, en todas estas marcas internacionales ha ocurrido que se han preocupado de ir y comprar los sitios locales tal cual son su nombre para no generar diferencias o dudas. Pasó hace un tiempo atrás que en Chile, en Talca, había una persona que registró Facebook.cl. Entonces, ¿y por qué Facebook.cl? Porque él cuando chico, según él decía, cuando chico le decían el carebibro, porque se peinaba al medio. Entonces, como era el carebibro, hizo Facebook.cl. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Facebook en un caso como ese? Primero, cuando se entera, se acerca al propietario y le dice, estimado, no use ese nombre porque genera confusión. Tú sabes que Facebook es Facebook.com en todo el mundo y Facebook.cl se puede prestar a mala interpretación porque pueden pensar que soy yo Facebook y en realidad no tú, porque soy más famoso. Entonces este personaje dijo, no, ¿sabes qué? No te lo voy a regalar. Entonces Facebook le dijo, bueno, véndemelo, yo te lo compro. Él, en esa oportunidad, él no quiso. Pero hay otros casos en los cuales se han producido grandes eventos y una gran inversión de muchas personas que compraban un montón de nombres y que no los usaban. Y cuando alguien los quería, van y lo compraban, hacían el traspaso del poder
del permiso del nombre a un precio mayor. Y se ganaban sus lucas entre medio. Pues bien, este tipo no lo hizo y se fue a juicio. Y en el juicio lo perdió. Porque Facebook lo que planteaba era que esta persona quería sacar, que es lo que hacen todas las marcas, el argumento es el mismo, quería sacar beneficios a costa del nombre Facebook, que era conocido, famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él iba a sacar beneficio a costa de Facebook y eso no correspondía. Finalmente, el juzgado acogió la solicitud de Facebook y le quitaron el dominio a este personaje. Pero estos son como los casos más extremos. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Dale. Quedó todo claro. Profe, Dígame. ¿y el dinero que uno paga al NIC, a dónde va? Buena pregunta, la verdad es que no lo sé. Vamos a preguntar al juego. La verdad es que no sé a dónde va a parar. Yo supongo que tiene que financiar, en parte tiene que financiar la operación, porque hay algunas cosas que exigen tener servidores funcionando, o sea, todo tiene costo. Hay servidores que están funcionando para poder entregar estos servicios, hay que tener servidores DNS disponibles para responder las solicitudes de todo el mundo, en fin, hay cosas de ese estilo. Seguramente hay que pagar ¿cómo se llama? Un reconocimiento, un partnership para poder mantener esta función. La verdad es que lo desconozco, pero sí te puedo decir que hay costos relacionados que alguien tiene que costear. Ahora, un dominio puede valer entre 14.000 pesos el año o los 2 años hasta varios millones, dependiendo del nombre, de cómo sea. Es altamente probable que Iván.cl no cueste varios millones, sino que vaya más a los 14 lucas que a los varios millones de pesos, porque la demanda no es tanta. Ah, por ejemplo, si fuera un nombre como muy llamativo, quizás, comercialmente, ahí sí. Claro, o sea, hay ciertos nombres, sí le pasa, ciertos nombres en inglés, llamarse, no sé si shoes.com de zapato es como bastante más llamativo que llamarse shoes.cl. Entonces, ese shoes.com va a ser mucho más caro que otros. Ahora, todo esto está centralizado. Imagínense que desde todo el mundo, toda la gente a quien se le ocurra escribir un nombre puede preguntar si lo puede usar o no. Entonces, en realidad, si a mí se me ocurre ahora crear choose.com, la verdad es que es altamente probable que choose.com ya lo haya registrado un personaje en algún lugar del mundo. Exactamente igual. Y si yo lo quiero, me contacto y me da la posibilidad de contactar al dueño para hacerle una oferta. O Y me avisa para que yo lo pueda comprar cuando venza. usted cuando vio que el nombre de la empresa suya estaba ya registrado, ¿no quiso hacer eso? Sí lo intentamos, pero no. Ahora es resorte del dueño si lo quiere vender o no lo quiere vender, pero no nos fue bien. A veces sale al chancho con los precios, yo creo. Además. Lo que pasa es que en el caso nuestro es el nombre de la organización. Entonces nosotros nos encontramos con que InMotion, hay varios InMotion en el mundo. Hay uno de entretenimiento, hay uno de imagenología, hay un montón de cosas. Entonces al final es el nombre de la organización. Es como que yo llegara donde Falabella y le dijera, Falabella, dame el falabella.com. Entonces ellos podrían decir, sí, y ahí pongo uno que sea falabellatienda.com. Es falabella.com, es institucional, es patrimonial, etcétera. Entonces no es tan simple deshacerse de algunos nombres. No responden a un negocio pequeño o puntual. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Gracias. Ya. En el DNS, el nombre del dominio completo es una secuencia de etiquetas que parte por el dominio hasta hacia la izquierda y se van separando por un punto. Por ejemplo, el bancodechile.cl. Ese. Permite que cada dominio pueda ser administrado por una organización y cada dominio yo lo puedo subdividir en otros menores. ¿Ok? Ahora, existe una única administrador final de estos dominios, que es el Network Information Center, y es el NIC. En Chile está NIC Chile, o sea, el Network Information Center de Chile, que es que administra el .cl. Así hay otros en cada uno de los distintos países. Por ejemplo,
en el departamento de industria existe un subdominio que se llama dii.uchile.cl. Entonces, hay cuentas de correo que son @dii.uchile.cl. Hay una página a la que uno accede en esa dirección. El dominio de nivel superior, el superior es el CL, porque es Chile. Después viene el primer nivel, que es lo que uno compra, uchile.cl. Y de ahí en adelante, yo como dueño del nick o del dominio uchile.cl puedo subdividir el resto. Puedo crear DI. En realidad, puedo crear hasta 127 subdominios distintos, de 63 caracteres cada uno. ¡Wow! Eso significa que yo podría crear un dominio que fuera dii.uchile.cl. ¡Wow! Habitualmente no se hace porque la idea de esto es que esto sea mnemotécnico, que yo me acuerde. Si yo voy a escribir un dominio con una especificación de muchos niveles, lo más probable es que ya me delata seguir escribiendo y no lo lea. ¿Se habrán percatado ustedes que cuando uno busca en Google, por ejemplo, uno mira la primera página, la segunda, ya la tercera, si es que te fue muy mal, pero de ahí en adelante nada más pesca? Entonces, si yo voy a estar escribiendo yo usuario, una dirección tan extensa, la verdad es que no me va a motivar mucho. Y estas direcciones son las URL que se utilizan en Internet. ¿Qué hora es? Chicos, son las 12:55. Corréjanme, pero ¿era 1 hora o 50 minutos de clase? 1 hora, profe. 1 hora, profe. Ah, ya, me quedan 5. Sigo entonces. 1 hora en total era, ¿no? Con 10 minutos de pausa a las 30. ¿O no? ¿Sí? Se supone. O sea, me pasé largo. Oye, por favor, lo siento, me tienen que hacer una seña porque yo me entretengo y se me pasa la hora, disculpen. A mí se me pasó volando también. ¿Perdón? Que se me pasó volando también la hora. Ya, bueno, yo les propongo que hagamos unos 10 minutos más y levantemos la sesión, ¿les parece? Sí, profe. Ya, Bueno, ya estamos aquí, así que... Ya, para terminar el cuento del DNS. Entonces, en cada país existe un DNS, eso ya se los mencioné, y... Vale, me voy a saltar esto para llegar al ejemplo. El DNS, como es una base de datos distribuida, la gracia es que existe, como les decía yo, una tabla del DNS a nivel local, una a nivel regional y una a nivel mundial, al menos. Entonces, cada vez que yo desde un dispositivo que está en red quiero enviar un correo o quiero navegar en el browser, en mi teléfono o en mi PC, entonces en realidad yo humano escribo las direcciones con caracteres, con palabras, pero mi dispositivo, mi teléfono, mi PC, tienen que traducirlo a una dirección IP para que salga a destino, si no, nadie va a entender nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que yo escribo mi correo, llega al servidor local del equipo, del teléfono, de la red o del PC, de la red de mi casa, y ahí llega la solicitud donde mi teléfono busca al interior de su lista si es que está uchile.cl. Si está uchile.cl, toma la dirección IP, la pega a mi mensaje y lo despacha hacia el extranjero. Y se va. El browser pasa lo mismo. Cuando yo navego por primera vez a una página, si el browser lo que hace es que le envía la indicación al DNS local, perdón, el DNS local en la tabla verifica si lo tiene o no lo tiene, y si no lo tiene, o sea, y si lo tiene, le pega la dirección IP y se va el mensaje. Pero si no lo tiene, mi PC en el caché, si no lo tiene, mi PC o mi teléfono le manda una consulta a Nick Chile. Y le dice, Nick Chile,
Ese es el servidor que tiene que estar siempre funcionando. Tengo la dirección uchile.cl, pero no sé su IP. Entonces, el servidor DNS lo que hace es que revisa lo suyo y si la tiene, se la envía al servidor local, se la envía al servidor local y el servidor local despacha el mensaje. Si resulta que en realidad no es uchile.cl, es, no sé, uchile.jp, que es Japón. El servidor local no tiene la dirección de uchile.jp, el servidor de Chile tampoco lo tiene, y lo que hace es que le pregunta a un servidor DNS de América. Y sucesivamente se va repitiendo esto. Y cuando encuentra la dirección IP del URL indicado, se devuelve la mensajería hasta llegar a mi teléfono o a mi PC para que el mensaje salga ya con la dirección IP de los 4 numeritos juntos. Ese es el ciclo completo. Ahora, lo fantástico de todo esto es que funciona en milisegundos. Ahora, y cuando ya vengo de vuelta, la dirección que se resolvió, que se encontró, queda guardada en el caché del PC o del teléfono. De manera tal de que la próxima vez, el próximo mensaje que le mande a uchile.jp, en realidad ya tengo la dirección y no tengo que ir a buscarla de nuevo y recorrer toda la secuencia del árbol, porque ya la tengo en mi PC local. ¿Cómo se asigna un dominio? Primero, lo que hacemos es que registramos el nombre que queremos, que era lo que les decía antes. Se conectan a Nick Chile y contratan, o a GoDaddy, y compran un dominio. Y lo que tienen en ese momento es el dominio. Ahí, miempresa.com. En ese momento, nadie más puede usar miempresa.com. Lo que yo voy a tener que hacer es que a este nombre le tengo que asignar una dirección IP. Para que cuando la gente del mundo escriba miempresa.com en el browser, se dirija a esa dirección IP y pueda acceder a mi servidor de archivos donde están mis datos, mis imágenes, mis productos y todo. Y yo perfectamente, como administrador de mi red, podría crear un subdominio como este. Lo borré, pero créanme que ahí decía mipc.miempresa.com. Pero eso ya es resorte mío. No tiene que ver con Nick Chile ni con nadie más. De miempresa.com para abajo, todo depende de lo que yo haga y lo que yo quiera hacer. Una dirección IP, esto ya lo vieron, pero una dirección IP es una secuencia de 4 bytes con números que van entre el 0 y el 255, y eso significa que son 2 elevado a 32 números posibles. ¿Verdad? ¿Por qué 32? Porque aquí hay 8 bits, aquí hay 8, y 8, y 8, y 8, 4 por 8, 32. Es decir, ¿alguien me puede ayudar con la lectura de esto? Son como muchos números. 4.294.967.296. Perfecto. Perfecto, esos son. Ahora, uno lo piensa, 4.000 millones en realidad es poquito. O sea, no sé cuánto, no tengo la dimensión exacta, pero de cuántas personas somos en el mundo, pero si todo el mundo tuviera un teléfono, ya probablemente ya se nos habría acabado. ¿Verdad? Por eso existía el NAT. Ahora, otra solución para el tema del desaparecimiento, o de que se acaben las direcciones IP, fue sacar un protocolo distinto, una versión más nueva, que se llama IPv6. El IPv6 son 8 secuencias numéricas de 2 bytes cada uno. Y es decir, 2 elevado a 128. ¿Alguno ha visto alguna vez escrito 2 elevado a 128? Yo me pongo con un 7 al que me pueda leer el número. No. Es un número, no es un chiste. Eso es 2 elevado a 128. Olviden los ilegibles.
Eso significa que nosotros podemos direccionar, si bien con el IP normal podíamos direccionar 4.000 millones, ahora podemos direccionar todos esos dispositivos. Es decir, podríamos hacer una red donde cada dispositivo tuviese su dirección IP única y estable, con lo cual no necesitaría, o sea, identificar quién mandó un mensaje me llevaría siempre a un único dispositivo, a una única persona. En la práctica, eso es tener 670.000 billones de direcciones IP por cada milímetro cuadrado de la Tierra. Es decir, si implementara el IPv6 como mejora o cambio al IPv4, significa que yo podría tener mi teléfono, todo mi cuerpo lleno de números IP, y me podría individualizar en forma unívoca. Ustedes han visto que ahora hay, aparte del reloj que controla los pasos, hay reloj que miden el estado de salud. Hay compañías de seguro que lo que están haciendo es que le están entregando un brazalete a una persona, a sus asegurados, y esos brazaletes miden pulso, temperatura, frecuencia cardíaca, etcétera, y con eso llevan controlado el estado de salud de la gente. Entonces, en la medida que la persona esté bien y queme las calorías que debería hacer y tenga una vida saludable, su póliza puede ser una prima más baja, es decir, pagar menos mensualmente y recuperar más plata si se muere, por ejemplo. Pero todo ese control se podría lograr si es que yo tengo IPv6 en lugar de IPv4. Esto es lo mismo pero sin animar. Qué poco ético eso en todo caso. Ahí estamos en un problema distinto, es cierto. Podría ser un problema ético porque sería un seguimiento, pero hay personas que lo hacen. Es como, por ejemplo, ahora hay un seguro de que uno paga por kilómetros recorridos, no sé si lo han visto. Seguros de auto. Sí, sale cada rato en la tele, en la radio. Bueno, para poder hacer eso, lo que tienen que hacer las compañías es medir y controlar la cantidad de kilómetros que se mueve el auto, para poder hacer el cobro de la mensualidad. Entonces, para eso, yo dueño del auto, porque me sale más barato y como uso poco el auto, entonces yo voy y contrato eso. Si lo contrato, me van a poner un dispositivo que va a medir el kilometraje de mi auto, y de alguna manera me están también espiando, porque se están metiendo en mí, me están controlando cuánto ando. Bueno, que será parte del trato. Por eso es que ahí entramos en una problemática distinta. ¿Cuánto estoy dispuesto yo a negociar a ese respecto? Bueno, diferencias, estoy casi terminando por el día, chiquillos, pero para dejarlo redondito. Direcciones más largas permiten una subred más grande, o sea, puedo acceder a más dispositivos que en IPv4. La administración y el red es más eficiente porque uno puede segregar, en fin, hay seguridad, hay un montón de consideraciones que permiten que el IPv6 sea más cómodo o adecuado que el IPv4. ¿Cuál es la estructura del IPv6? Como les decía, son 8 grupos numéricos de 2 bytes cada uno, donde en cada byte, si un byte son 8 dígitos, 2 bytes son 2 paquetes de 4. Si uno lo escribe en hexadecimal, necesito solo 4 bits para tener un número entre el 1 y el 16. Entonces aquí tengo un número entre el 1 y el 16, en el número del 16 y lo mismo. Y todos estos conforman parte de la dirección. O sea, ya está duplicando todo. Aquí aparecen letras porque es numeración hexadecimal. ¿Se acuerdan de eso? Lo vieron a algunas clases atrás. Los sistemas numéricos tienen símbolos que son dígitos unitarios. Entonces el sistema decimal tiene 10 símbolos. El sistema binario tiene 2 símbolos, el 0 y el 1. El sistema hexadecimal tiene 16 símbolos, 0 al 9 y de la A a la F. Todos corresponden a un número. La A equivale a un 11, el B equivale a un 12 y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de números que uno puede acceder es enorme.
se podría identificar la MAC. El MAC address es una identificación de un dispositivo electrónico. Y ahora sí, con esta terminamos. Pregunta, opiniones. Si es tan choro el IPv6, ¿por qué no se ha reemplazado el IPv4? ¿A alguien se le ocurre alguna explicación? ¿Alguna teoría? Aunque sea... ¿Problemas logísticos? Como, Logístico, por ejemplo. o sea, como mucho problema o mucho trabajo cambiarlo. ¿A eso me refería? Ya, podría ser una, sí. ¿Qué más? Otro. Yo después les cuento la mía. Porque uno sacar las combinaciones de IPv4 y quizás se queda sacar con mayor utilidad de la cantidad de posibilidades. Claro, es que sí, pero si yo pongo un IPv6 que tiene más números, podría usar las del IPv4 que hoy día existen y en realidad me sobra espacio, entonces no bastaría con que las migrara. Ahí entraría la problemática de logística, que podría ser un tema. Pero más que logística, es otra cosa. ¿No se ha logrado estabilizar la IPv6? ¿No se ha logrado aquí, perdón? ¿Como que funcionen igual de bien aún? Ah, no, es mucho más mundano el por qué, fíjate. No, es porque encontrar una forma de parchar el IPv4 para que siga funcionando. Bueno, en parte eso. Pero la verdad de la milanesa, esto es un problema de costos y de lucas. ¿Por qué? Porque precisamente como todos tienen razón en lo que han dicho. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo porque hay que cambiar muchas cosas. O sea, significa que todas las aplicaciones en mi PC que hoy día funcionan desde el Windows para arriba con un protocolo IPv4, tienen que cambiar a un IPv6. Pero tienen que ser todos, no pueden ser algunos, tienen que ser todos. Ese es parte del trabajo. Entonces, estable sí está, pero es un problema de costo al final porque significa que todo ese trabajo por hacer el cambio, que puede significar desde cambio de cableado, cambio de dispositivos intermedios, la comunicación telefónica ya no va a servir como servía antes, sino que habría que empezar a modificar y a cambiar, a recomprar todos los routers y todos los modems. Entonces al final el costo de hacer eso es tal que hoy día resulta mucho más barato seguir trabajando e inventando formas de hacer que el IPv4 avance y dé cobertura a los números que vienen saliendo. Y eso ha funcionado súper bien hasta ahora. Va a llegar un momento en que va a haber que hacer el cambio. Y de hecho hoy día hay muchos dispositivos que empiezan a venderse ya soportando IPv4 e IPv6. Pero esos son los dispositivos de los últimos 5 años, para atrás, cuando muchos llegaban al IPv4. Entonces, todo eso, electrónica anterior, tiene que ser reemplazada por una que sí lo soporte. Y eso no es instantáneo. O sea, imagínense en Chile todo el escándalo que hubo cuando el gobierno quería cambiar el medidor de luz. ¿Se acuerdan de eso? Fue poco antes de la pandemia. Entonces, claro, la gente tenía que pagar 10.000 pesos para que le cambiaran el medidor de luz, de agua, ya no me acuerdo de qué era. Y eso es un caos, porque el mundo no toda la gente tiene lucas para destinarle a eso. Pues bien, las personas que tienen un teléfono, no todos tienen la plata para comprarse un teléfono nuevo, que sea más moderno. Entonces, no puede llegar y hacerse un cambio drástico, porque la tecnología tiene que ser la suficiente, o sea, ya un problema físico, y eso es mucha plata. Entonces, al final siempre las tecnologías son capaces de generar más recursos, de generar beneficios. Son un habilitador para que las cosas funcionen. Pero son un habilitador, es decir, yo no puedo cambiar toda mi vida porque el computador ahora es así. O sea, me va a ayudar a cambiar mi vida el computador y yo lo voy a cambiar y voy a ir metiendo en cosas distintas. Pero no es tan drástico esos cambios. Así que, al final, volvemos al inicio. Lucas. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta aquí por hoy día, porque ya me pasé mucho de la hora. Así es que mis disculpas, la próxima semana voy a hacer más cuidado con el horario. Me avisan si es que yo no tengo ningún rollo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Dudas, inquietudes, angustias antes de levantar la sesión? Nadie. Perfecto.
Ya chicos y chicas, llegamos hasta aquí Chao, profe. y nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Gracias, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Gracias. Bye, bye.